Nos quedamos aquí, en esta diapositiva. Fisiopatología. Pero bueno, lo vuelvo a explicar rápido, ¿verdad? Ahí está. Bueno, rápidamente para recordar un poquito lo que veíamos en la clase pasada. Recordando, el derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural, ¿verdad? Y para que sea clínicamente, o sea, que se pueda demostrar clínicamente, esa acumulación tiene que ser de 400 mililitros. Entonces, dentro de la fisiopatología, pues es porque se aumenta la formación de líquido y porque disminuye su reabsorción. ¿Por qué se puede presentar esto? Pues lo podemos clasificar por diferentes causas como insuficiencia cardíaca, cirrosis, neumonía, neoplasia, embolia pulmonar, tuberculosis o infecciones virales. Entonces, de las causas, las más importantes, o sea, no que sean las más importantes, sino que son lo más común, es que sea por una insuficiencia cardíaca, ocasionándonos un derrame pleural transudativo, y la otra es la neumonía, que nos ocasiona un derrame pleural exudativo. Entonces, en ocasiones el paciente llega con las manifestaciones clínicas de tos, disnea y dolor, pero tenemos como el antecedente previo de que, bueno, es que hace, no sé, 10 días tenía un cuadro de neumonía, entonces, bueno, ahí pues podemos sospechar de que se complicó, ¿no? Que no se había resuelto como tal el problema y entonces hizo un derrame paraneumónico. O no sé, por ejemplo, paciente que dice, no, pues tengo dificultad para respirar, tos y dolor, pero ya, ¿qué antecedente tiene? Pues soy hipertensa, tengo insuficiencia cardíaca, bueno, ya, digamos, podemos identificar las causas, pero cuando no identificamos la causa como tal, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es solicitar perdón, practicarle un procedimiento llamado toracocentesis. Esa toracocentesis es una punción pleural en la cual se extrae líquido y dependiendo de los criterios de Light, si cumple o no, podemos decir si es exudativo o transudativo. Entonces, dentro del transudativo, la causa número uno es insuficiencia cardíaca, pero sobre todo del ventrículo izquierdo. Y bueno, otras como tromboembolia pulmonar o pacientes con cirrosis hepática. Para decir que es transudativo, no se cumple con ninguno de los criterios de Light. Y cuando se cumple con uno de los criterios de Light, podemos pensar que puede ser por neumonía bacteriana, por alguna neoplasia o también podemos por embolia pulmonar. Pero esto pues va mucho de la mano. Tendríamos que, por ejemplo, si pensamos que es por embolia pulmonar, el paciente también igual va a tener disnea, ¿verdad? Pero en ese caso solicitamos el dímero D, que será como nuestro marcador para saber si hay una embolia pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los criterios de Light? Se van a basar mucho en lo que nos salen los resultados del líquido pleural contra lo que nos sale en el suero. Entonces, de nada, se los voy leyendo. Criterios de Light. Primero, proteínas del líquido pleural entre las proteínas séricas mayor de 0,5, ese se considera un criterio, o sea, se tiene que hacer como esa regla. LDL de líquido pleural entre LDL sérica mayor de 0,6 sería nuestro segundo criterio. Y el tercero, LDL de líquido pleural mayor de 2/3 del límite superior normal para el suero, sería otro. Estos son los criterios de Light que tienen mucho tiempo utilizándose, pero ayer que estaba leyendo un poquito, o sea, que investigué otro artículo, porque esto lo saqué del libro de Harrison, ¿verdad? Que es el que de ahí sacó la mayor parte de la información, vi que hay unos nuevos criterios. Entonces, igual lo que les voy a poner a hacer, no el día de hoy, pero yo creo que el día de mañana, ¿verdad? Les voy a poner a hacer alguna actividad en la cual ustedes puedan investigar esos nuevos criterios. O les voy a poner algún caso clínico relacionado a este tema. Bueno, entonces ya llega nuestro paciente con los criterios en lo que sospechamos que tiene derrame pleural.
le podemos hacer la toracocentesis, ¿verdad? Y lo vamos a pedir como citológico y citoquímico del líquido pleural. En el citoquímico, pues nos va a salir toda esta parte de LDL, proteínas séricas, incluso nos marca el valor de la glucosa, ¿verdad? Y en el citológico, pues nos va a decir exactamente como qué tipo de células tiene. Ahora, el aspecto del líquido también es muy importante para ir sospechando en un diagnóstico. Normal, el líquido pleural pues es claro y no tiene ningún olor. Entonces, si el líquido nos sale de color hemático, podemos sospechar que el paciente tiene un hemotórax, es decir, que tiene, bueno, pero para esto tendríamos que tener el antecedente de un traumatismo, o sea, no se hacen de la nada, ¿verdad? Ahora, si el líquido está purulento, podemos sospechar que es un empiema, que digamos es un paciente que tiene como un derrame pleural paraneumónico, pero ese derrame ya está totalmente infectado. Por ejemplo, aquí se le puede solicitar, además de mandarlo a analizar de manera como citológico y citoquímico, pues podemos solicitarle que hagan la tinción de Gram, ¿verdad? Para que nos diga exactamente qué tiene. Ahora no sé si, por ejemplo, tiene un olor amonaquial, o sea, como amoníaco, como olor a orina, pues puede ser un urinotórax, que es raro, pero está descrito en los artículos, está descrito en los libros. Es decir, que la orina se escapa también hacia el espacio pleural y también se pueden formar derrames pleurales de, ese, de esa naturaleza. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente con derrame pleural? Va a tener el paciente tos, disnea y dolor torácico pleurítico. Del tema que veíamos ayer, de síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿cuál? ¿Cuál de estos se comparte? Disnea, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita nos podemos, nada más esto, nos podría hacer sospechar de dificultad respiratoria aguda, pero eh, el paciente con síndrome de dificultad respiratoria aguda no tenía como tanto el dolor torácico pleurítico, que sí lo puede llegar a presentar, sí, porque en algún momento pues puede irritarse la pleura y originar este tipo de dolor. Entonces, bueno, nada más como para irlo recordando, ¿no? Ahora, aunque ya les di todas las causas, quisiera darles un poquito mayor de información de cada una, para sobre todo los manejos, o que sepan a qué se asocia cada una. Aquí. Bueno, entonces, comentamos que una de las causas era insuficiencia cardíaca. Esta es de las causas más comunes. ¿Qué tipo de derrame es? Sería un derrame de tipo transudativo. ¿Recuerdan? De insuficiencia cardíaca, que es uno de los temas que vamos a ver también para este parcial, pero lo vamos a ver en la unidad 3 de circulato, en la unidad 3 del, bueno, ahí vamos a ver que hay insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, entonces cambia mucho los síntomas y también pues es muy fácil distinguir uno y otro. Entonces los que generan derrame pleural en sí es la insuficiencia ventricular izquierda. ¿Cómo manejamos a este paciente? Idealmente con diuréticos. Los diuréticos nos van a ayudar a eliminar ese líquido. Por ejemplo, la hidroclorotiazida, la espironolactona, esos son algunos de los diuréticos, ¿sí? Obvio, también tenemos que darlos a una dosis baja, porque si nosotros damos diuréticos a dosis tope, o sea, a la dosis máxima, también corremos el riesgo de lesionar el riñón. Entonces, siempre que utilicemos un diurético, tenemos que estar valorando la función renal, ¿sí? Porque ocasionalmente los diuréticos también nos causan insuficiencia renal aguda. Entonces, se empiezan como a relacionar una cosa con otra. Si con el diurético no ayudamos al paciente,
pues podemos ofrecer el procedimiento que se llama toracocentesis, que sería una punción pleural que se puede hacer en la cabecera del paciente, o sea, ahí cuando está hospitalizado, así, o bien, para mayor seguridad, se le puede ultrasonido guiado, ¿verdad? Colocas el ultrasonido y ya haces la punción pleural. Entonces, eso será como que lo que quería que aprendieran, cómo manejarlo. Ahora, en cuanto a hidrotórax hepático, pues son todos los pacientes que tienen cirrosis. ¿Se acuerdan que se había mencionado que, por ejemplo, la ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal? Eso ya es como terminología del semestre pasado. Bueno, ¿cuál es la causa número uno de ascitis? Pues la cirrosis hepática. Entonces, la cirrosis provoca ascitis. Y la ascitis, ese líquido puede escaparse por orificios del diafragma y se va hacia el pulmón. Como el paciente, les voy a hacer aquí un pacientito, ¿no? Eso, así viéndolo de lado, será un paciente que tiene ascitis, ¿no? Ese líquido que está acumulado en la cavidad abdominal ya le genera dificultad para respirar porque el diafragma ya se ascendió, o sea, ya lo está como desplazando. Ahora, si ese líquido se empieza a acumular más, pero además empieza a pasar hacia este espacio, pues nos va a generar una disnea más acentuada, o sea, el paciente se va a ver más con esa falta de aire. Entonces, aquí tenemos dos opciones. Una, se le puede hacer, bueno, obvio, su toracocentesis, que será aquí no utilizamos como, bueno, le podemos dar diurético, pero como se va a tardar un poquito en actuar, podemos hacer mejor el procedimiento más invasivo, que sería toracocentesis, y además en el abdomen le podemos hacer paracentesis, que sería la diferencia, también es como para drenar ese líquido que se está formando. El derrame paraneumónico, porque mencionamos que una de las causas principales era la neumonía, ¿verdad? Como causa de derrame pleural. Entonces, este tipo es un derrame exudativo. Bueno, y ya dependiendo del tipo de neumonía que tenga, si es aeróbica o anaeróbica, los síntomas cambian. Por ejemplo, si es aeróbica, el paciente va a tener fiebre, dolor torácico, expectoración y leucocitosis. Si es una infección por anaerobios, el paciente podrá tener pérdida de peso, leucocitosis y el antecedente de aspiración. Aquí, por ejemplo, leucocitosis y leucocitosis, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué nos ayuda sobre todo a diferenciarlo? El antecedente de aspiración. ¿En dónde vimos esto? De todo lo que hemos visto, ¿en dónde vimos? O sea, ¿qué causa aspiración de contenido gástrico? Es la siguiente pregunta. ¿Qué causa la aspiración de contenido gástrico? ¿Se acuerdan que lo dije ayer? En el tema de ayer. ¿Me están escuchando? Bien. Les escuché. No les doy tiempo para pensar, puede ser un poco rápido. Bueno, acuérdense que ayer veíamos el tema de síndrome de dificultad respiratoria aguda, que se ocasionaba por una lesión difusa en los pulmones que podía ser por una lesión directa o indirecta. Y la aspiración del contenido gástrico entraba como clasificación directa. Se los pongo aquí para que lo vayan correlacionando, ¿verdad? Porque la aspiración de contenido gástrico, pues en sí va a generar síndrome de dificultad respiratoria aguda más neumonía, ¿verdad? Porque las bacterias que hay en el estómago, digamos, pues no son, o sea, van a entrar al pulmón y entonces van a ocasionar esa infección. Me regreso un poquito. Voy a compartirle el libro a su compañero, el que les había dicho. Por ahí lo tengo como en electrónico para que vayan estudiando los temas de ahí. Entonces, el paciente primero iniciará con una neumonía bacteriana,
¿verdad? La neumonía bacteriana podrá evolucionar a un derrame pleural, ¿verdad? Y en estos casos, pues, ¿qué está indicada? Una radiografía de tórax, que aquí me faltó poner una, pero se solicita radiografía de tórax póstero, anterior, y también se le solicita radiografía en decúbito lateral. Entonces, cuando un paciente tiene un derrame pleural paraneumónico, tenemos que buscar, como en la radiografía, si tiene más de 10 milímetros de espesor, más de 10 milímetros de líquido, digámoslo así. Siempre que se encuentra ese signo, ¿verdad? Sería indicada la toracocentesis, que sería este procedimiento. Y ahorita me regreso. No es una imagen, sería así. Se saca así con una aguja, ¿verdad? Bueno, ese será como únicamente para hacer diagnóstico, pero bien se pueden utilizar otras alternativas para drenar más líquido. Entonces, otro, derrame secundario a neoplasias. Otra de las causas de derrame, o sea, si es un paciente que no tiene nada de, por ejemplo, no tiene fiebre, tos, expectoración, y pues, decimos, no, pues no tiene nada de neumonía, o no, no es un paciente que tenga hipertensión, ni datos de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que vamos descartando como esas posibles causas. El cáncer también nos genera derrames pleurales. Entonces, son el segundo tipo más común de derrame pleural exudativo. ¿Cuál era el primero? Paraneumónico. Ajá, sí, paraneumónico. Muy bien. Entonces, igual, los pacientes pues van a tener disnea, así como nuestra manifestación típica, aunque ya les dije las tres básicas, ¿no? Tos, disnea y dolor torácico pleurítico. Los tres tipos de cáncer que más nos generan derrames son el cáncer de pulmón, el cáncer de mama y el linfoma. El mesotelioma sería otro tipo de tumor primario, ¿verdad? Que nos genere derrame pleural. Este no quiero como que lo veamos así tan en profundidad, me lo voy a pasar. Derrame secundario embolia pulmonar, esa es otra causa que la teníamos. ¿Se acuerdan que la embolia pulmonar estaba en las dos clasificaciones, intrasudativo y exudativo? Bueno, aquí la diferencia es que no lo puedo tratar con diuréticos, ¿verdad? No lo puedo tratar con antibióticos, no lo puedo tratar con toracocentesis, o sea, tengo que tratar con anticoagulantes, ¿verdad? Y ya una vez tratado esto, ya se podrá iniciar otro tipo de manejo. Ok, entonces, bueno, algunas causas de embolia pulmonar para repasarlo. No me acuerdo si con ustedes lo vimos en propedéutica 1, la parte de trombosis venosa profunda, no me acuerdo, pero si no se las voy comentando. ¿Cuáles son algunas causas de la tromboembolia pulmonar? Procedimientos quirúrgicos mayores. El tabaquismo también es otro factor de riesgo, no causa, factor de riesgo. ¿Cuál otro? Alguna fractura de cadera, fractura de fémur. Esos serían como los más importantes, ¿verdad? El embarazo también es un factor de riesgo porque es un estado muy procoagulante. Ahora pasamos con, bueno, otra de las causas del derrame pleural era la tuberculosis. Aquí, aunque se le va a solicitar la radiografía de tórax y nos vamos a encontrar con el derrame, pues bueno, ¿por qué pensamos que es tuberculosis? Porque además de la disnea y el dolor torácico pleurítico, bueno, y la tos, que claro que el paciente con tuberculosis va a tener tos. Aquí lo que nos marca será la pérdida de peso. Otro podría ser diaforesis,
Y aquí, ¿cómo vamos a tratar el derrame pleural? Sí, claro, lo vamos a tratar. Si es un derrame extenso, ¿verdad? Que nos está generando mucha disnea, se, se podrá utilizar la toracocentesis, pero claro que tendrá que ir, además de eso, ¿verdad? Pues el tratamiento antituberculoso. Este me lo voy a pasar. El hemotórax, este sí lo quiero que lo veamos. El hemotórax, pues es a consecuencia de algún traumatismo, por una rotura de un vaso o bien por un tumor, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, por lo que les comentaba, dependiendo del aspecto del líquido pleural, si es hemático, ¿verdad? Nos sospechamos del hemotórax. Aquí el tratamiento cambia. Aquí no podemos hacer toracocentesis. Aquí se hace toracostomía, que es como un pequeño corte, ¿verdad? O la toracotomía, también será como. Entonces, bueno, siempre que la hemorragia supere los 200 mililitros por hora, habrá que pensar en una toracotomía. Y ya, esa es la última diapositiva de las causas. Bueno, otra de las causas comunes para derrame pleural son los tumores benignos de ovario y el síndrome de hiperestimulación ovárica. ¿Qué, ¿Cómo ocurre esto? El síndrome de hiperestimulación ovárica, no sé si lo habían escuchado, se da pues en las mujeres que desean embarazarse, ¿verdad? Y que se hace el diagnóstico de infertilidad, entonces le dan el acetato de clomifeno y el acetato de clomifeno pues tiene ese efecto secundario que es un síndrome de hiperestimulación ovárica y puede a su vez ocasionar el síndrome de Meigs, aunque el síndrome de Meigs es más la asociación de ascitis, derrame pleural más tumor benigno de ovario. Me voy a regresar poquito. Listo. ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, ya vimos toda la parte de definición, fisiopatología y las causas, ¿no? Eso es lo que llevamos. Bueno, el cuadro clínico también ya se mencionó. Ahora vamos a la parte de la exploración física. Recordando en propedéutica 1, pues ya vieron estas cuatro técnicas básicas que es inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Se acuerdan? Entonces aquí nada más es, y digamos, hay algunas cosas que ya las habíamos visto, o sea, ya les había pedido como un cuadro comparativo de los síndromes pleuropulmonares. Entonces, bueno, son cosas que ya más o menos deben de tener un poco en la mente, pero pues hay que memorizarlo porque sé que se olvida, ¿verdad? Si no lo practicamos o si no ven pacientes así, pues empieza a un poco a olvidar. Entonces, en la inspección podemos ver el abombamiento de la región subescapular o en todo o en todo el hemitórax. Si, por ejemplo, tiene un derrame pleural del lado derecho, pues vamos a ver ese abombamiento en la región subescapular derecha. Luego, las vibraciones vocales van a estar disminuidas en la zona del derrame. A la percusión voy a encontrar mate donde se encuentra el derrame. Y a la auscultación, pues no voy a escuchar nada, ¿verdad? No voy a encontrar el murmullo vesicular. Y cuando le pida la transmisión de la voz, voy a ver, voy a escuchar las palabras muy claras y muy fuertes. Voy a encontrar pectoriloquia áfona, que se denomina signo de Baselli. Ahora, no sé si se acuerdan que les había comentado, yo creo que les había puesto esta imagen, ¿no?
Bien, generalmente solo, digamos, el paciente acude, se hace el interrogatorio y se explora. Ya una forma más específica de explorarlo sería tratando de limitar el derrame. Entonces les voy a explicar aquí. Por ejemplo, si empezamos a percutir, ¿verdad? De arriba hacia abajo, voy a encontrar, voy a delimitar el derrame. Entonces, ese derrame va a quedar delimitado por esta curva y esa curva se llama Damoseu. Ahora, el triángulo que se forme en el otro lado, este pequeñito triángulo se llama Groco. Y todo esto, bueno, ese era el triángulo de Garland, pero bueno, ese no era mucha importancia. Y todo esto, pues será nuestro derrame. Esa sí será como una buena técnica. Y hay otra que la verdad es que, mm, digo, tal vez los que se dedican a esta área de neumología, tal vez lo ponen en práctica, pero la imagen por radiografía nos da mucha información, pero se las explico, que es el signo de la moneda de Pi3. Se colocan dos monedas en la parte anterior del tórax, esas dos monedas las percutimos, pero en la parte posterior estamos auscultando, ¿verdad? Y entonces se va a generar el signo de la moneda. Donde se escuche ese timbre metálico, por ese tipo de transmisión, va a ser donde se encuentre el derrame. Entonces, bueno, miren, aquí, por ejemplo, yo sí les recomiendo que si todavía tienen esos cuadros comparativos, pues para el examen sí los vayan a estudiar. Porque, por ejemplo, si vemos esto de exploración física y lo comparamos con neumonía, se parece un poco. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, a la percusión en un paciente con neumonía también está mate, a la auscultación también encontramos pectorilocke áfona, se parece, solo que a la auscultación encontramos estertores, crepitantes, o sea, sí hay cosas diferentes, y la vibración vocal está aumentada. Pero a lo mejor ustedes luego en el examen se empiezan como a confundir, entonces les sugiero mucho como, pues sí, esos cuadritos que tenían y que en algún momento les solicité, que los vayan como complementando, ¿verdad? Con la información nueva. Esta ya no, esa sí no les voy a dar. Diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que esa es como ya lo más sencillo, ¿verdad? Una, por los datos clínicos. Yo creo que les voy a ir pidiendo a ustedes, bueno, no sé, es que estaba tratando de ver qué actividad ponerles para su primer parcial, porque vale 20%, o sea, vale 20% el trabajo y aún no sé exactamente qué pedirles. Estaba tratando de llegar a un consenso con los del B, pero ahorita les pregunto a ustedes a ver qué ideas me dan. Pero bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Por datos clínicos, pero ya se me fue la voz, escucha mi voz rara, ¿no? Espérenme un momento. Ya luego me quedo afónica. Por los datos clínicos, pues bueno, viendo toda la parte de síntomas y toda la parte de exploración, o sea, los síntomas y los signos. ¿Qué más? Por la radiografía de tórax, que tenemos que solicitar, posterior, anterior o lateral. Y la TAC de tórax también sería otra buena herramienta para establecer el diagnóstico, pero la verdad es que esta, pues sería una buena opción, ¿verdad? Porque nos ofrece mucha información. Bien, el tratamiento va a ir dependiendo de la causa. Entonces, no todos los derrames se tratan de la misma manera. Aquí les puse unos pequeños ejemplos, pero que los habíamos estado comentando en las diapositivas pasadas. Entonces, ay, perdón por el ruidito. Eh, bueno, uno de los procedimientos más utilizados sí es la toracocentesis. Este es un procedimiento que se hace mucho en el servicio de urgencias porque el paciente llega con disnea muy acentuada y entonces se utiliza mucho cuando no sabemos la causa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es un paciente que llega aparentemente sano y que tiene el derrame, entonces lo podemos utilizar
para saber si, por ejemplo, es secundario a una neoplasia. Entonces, bueno, sí es muy utilizado la toracocentesis. Los diuréticos les comentaba que los vamos a utilizar en insuficiencia cardíaca. Los antibióticos los vamos a utilizar cuando es por un derrame paraneumónico y los anticoagulantes cuando es un derrame secundario a una embolia pulmonar. Entonces, sí, depende mucho de la causa. Entonces, yo creo que para el examen, aunque ustedes identifiquen que es, déjenme cambiar de lugar, si identifican que tiene un derrame pleural, pero vean mucho siempre la causa, o sea, ¿qué más tiene el paciente para poderle ofrecer el tratamiento? Y bueno, no sé, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar de la lectura que hicieron el día de ayer? ¿Todo bien? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé si, a ver, ¿qué más podría ser nuevo? Pues bueno, ayer que les preguntaba qué habían leído, así más o menos lo comentaron todo. Creo que es una buena forma de que ustedes pueden aprender, que siempre lean el tema antes, ¿verdad? Y a ver, nos dice Rebeca, en la neumonía bacteriana se usan más los antibióticos, así es. Si es una neumonía bacteriana, o sea que por ejemplo inició con neumonía, pero luego la neumonía evolucionó a este derrame pleural paraneumónico, sí, se va a utilizar más el antibiótico. O sea, el antibiótico muchas veces resuelve el problema, pero si tiene la disnea, o sea que tenga gran dificultad para respirar, además del antibiótico, se le puede indicar este procedimiento, toracocentesis. Ok, entonces, bueno, ¿cómo? Ah, ahora sí, vamos a dejar estos minutos que nos quedan para, a ver, que me den ustedes y algunas ideas, ¿verdad? Ahora sí un descansito. Sí, yo creo que hoy vemos bien el derrame pleural, que ya lo terminamos de ver, y mañana vamos a estar viendo el tema de síndrome de neumotórax. Ese tema, pues igual también lo pueden encontrar en algún artículo, o igual ahorita más a ratito que ya que tenga chance, le paso el libro y lo pueden también buscar ahí, ¿verdad? Para que lean un poquito del tema, pero mañana vamos a estar viendo eso. Y entonces, bueno, necesito pedirles un trabajo de en este primer parcial, bueno, en cada parcial, pero en este parcial como no van a exponer, que es como con lo que casi siempre califico, ¿verdad? Necesito como algunas ideas de trabajo. Les decía a sus compañeros del otro grupo que a mí me parecía bien que les pudiera poner algún caso clínico y que de ese caso clínico ustedes o sea, yo les pongo el caso clínico y les pongo tal vez un cuestionario de 15 preguntas en relación al caso clínico y pues sea fácil pues también para mí calificarlo. Y la otra opción es que les pida tablas comparativas o mapas mentales, pero pues sí siento que ya será muy repetitivo porque ya les había pedido uno. Creo que el primero está bien, maestra. Sí, ¿verdad? El caso clínico. Además, también les va a ayudar en el examen, o sea, los casos clínicos que llegue a poner aquí en clase también, o sea, probablemente algunos los repitan el examen, no sé si se acuerdan que también en los exámenes pasados les repetía algunos casos que se vieron en clase, entonces sí también les va a ayudar un poquito como a tener un poquito de guía. Entonces, mañana el tema de neumotórax no está muy extenso, yo creo que, pues yo creo que lo alcanzamos rápido y les dejo la actividad. Y bueno, ya mañana les digo cuándo me lo tienen que enviar, pero ese sí me lo tendrán que enviar por correo, ¿ok? Para calificarlo. No sé si quieran el trabajo que lo pidamos en pareja o si se les complica mucho lo solicitamos individual. ¿Cómo le haremos? Mm, pareja. Pues sí, creo que sí ganó, ¿verdad? Así viendo todos los que votaron, ganaron. Ok, bueno, también eso
también ayudan mucho a revisar y poderles dar una retroalimentación, porque luego a veces no me da tiempo de darles retroalimentación de los trabajos. Entonces, bueno, mañana vemos el tema de síndrome de neumotórax. Léanlo, no está tan complicado, o sea, apréndanse bien así como nada más. ¿Cuál es la definición? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cómo voy a explorar al paciente o qué síntomas va a tener? Está sencillo el tema y mañana entonces les comparto el trabajo, lo del caso clínico con el cuestionario. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ya terminamos, chicos. Hoy terminamos un poquito tempranito. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. ¿Ya? Bueno, que tengan provecho. Provechito si no han comido.